Muy buenas tardes, bienvenidos a Entre Líneas, historia de vidas de jujeños, jujeños por nacimiento y jujeños por adopción. Hoy un saludo inmenso para la comunidad de Tiguiquiza y para la Mendieta, que nos sintoniza a través de Canal 7 de Jujuy y también de las plataformas que retransmiten nuestra señal. Les cuento quién es nuestro entrevistado de hoy. Hoy está con nosotros Pedro Argentino Díaz. Él es oriundo de Tucumán, del Jardín de la República. Allí cursó sus estudios primarios y secundarios. En 1997 fue presidente de la Coordinación de Desocupados de la provincia de Jujuy. Desde el año 2001 al 2010 presidió el ente de la Comisión de Desocupados de la localidad de Perico y desde el año 2009 a la fecha está al frente de la Cooperativa de Trabajo Textil ACADE Limitadas. A fines del 2023 terminó la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad UTEL en México. Es papá de 4 hijos, de 12 nietos y también tiene 4 bisnietos. Sí, hoy aquí nuestro entrevistado de Entre Líneas es Pedro Díaz. Nos vamos al corte y cuando regresemos hablamos con él. Fue verla regresar como un conjuro eterno, dueña de su dolor, una mujer de sal, inequilibrista en paz, desafiando muertes de alquitrán. Cardo silvestre en flor, en cicatriz danzante, una ilusión de pan, pintando su verdad, que refugia mi canción y la cuna en tierna dimensión. En Musimundo tenemos un regalo especial para el Día del Padre. Hasta 12 cuotas sin interés y hasta un 40% off en los mejores regalos para que papá disfrute al máximo de sus pasiones. Encontralos en musimundo.com y sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. La charla en Entre Líneas es en el piso con nuestro invitado Pedro Díaz. ¿Cómo estás? Bien, bien, buenas tardes. Para la gente que de repente no te conoce, para los que son muy jóvenes, un tucumano que llegó a la provincia de Jujuy, pero que después fue noticia en algún momento de tu vida. Pero antes de todo eso, ¿por qué viniste a Jujuy? Y vine a trabajar. Me trajo una empresa. A ver, yo soy técnico electromecánico. Y me especialicé en refrigeración industrial. Hicieron un llamado por los diarios, yo estaba trabajando en una empresa de encargado y me presenté, había una cola como de 2 cuadras y me terminaron eligiendo y me trajeron para aquí. Y el problema que tuve, trabajé como a los 6 meses ya no me pagaban parte del sueldo, no me pagaban. Y al final terminé quedando en la calle. La empresa me pagaba el hospedaje, me terminaron alquilando una casa aquí cerca para que viva, son como 2 cuadras de aquí. Aquí en Mariano Moreno. En Mariano Moreno, primero estuve varios meses en un residencial que se llamaba Senador Pérez, creo en la Senador Pérez. Y como el trabajo que hacía era entre Alto Horno Zapla, Minetti, Libertador, San Pedro, bancos de Salta, los de aquí de Jujuy,
me quedé en Perico porque convenía más logísticamente para no andar viajando tanto. Y ahí es que en definitiva me termino quedando en Perico, pero ya cuando me quedo en la calle. Fue muy complicado. Pero la luchaste, la peleaste. Y sí, porque decidí no volver a mi casa a Tucumán. Soy el mayor. ¿El mayor de cuántos? De 7. Y trato muchas veces de no acordarme porque yo represento mucho para mis hermanos. Y no quería que ellos me vean así. Terminé durmiendo en la calle. Uno de mis hermanos se vino, me encontró y bueno, jugábamos al fútbol en Tucumán, todo. Y bueno, él me dice, mira, yo me voy a quedar, es uno de los menores. Y se quedó conmigo y se quedó a jugar al fútbol un tiempo él aquí. Y es la forma en que yo termino viviendo en Perico. Pero había decidido no volver a Tucumán, pues no quería que mi familia, mi madre me vea mal. Y no me gusta, digamos, que mi familia me vea en ese tipo de situación. Seguramente un condimento aparte el hecho de ser el mayor de los hijos, sí. El de tener un oficio, el de buscar salir adelante. El único que estudió algo, porque mi padre nos dio la posibilidad de estudiar todo, y el que no quería cuando salíamos de la primaria a trabajar. Así que, aparte, ellos siempre me consultan a mí hasta el día de hoy por cualquier situación que tienen, y yo estoy presente en todo. Pedro, y después tu imagen, tu figura fue emblemática en los momentos de corte de ruta, de piquetes, de desocupados, de protesta. ¿Cómo te veías vos en ese momento en la ruta, dejando de lado, obviamente, todas las circunstancias propias, pero cómo se veía ese hijo mayor, varón, en un piquete? ¿Cómo te sentías proyectando esa imagen quizás a ese papá o a esa mamá o a los hermanos? ¿Qué tan difícil fue para vos ese momento? En realidad fue al revés. Ellos, como digo, ellos son todas las personas desocupadas. A mí me devolvieron la autoestima, porque yo, después de esa situación que quedé en la calle, yo le voy a agradecer de por vida a una persona que ya no está, a un jujeño. ¿Quién es? El doctor Tizón. Él ganó el juicio. Yo con ese juicio, y él cuando lo vi cobraban y me dijo, no te hagas problema, Chango, yo te lo voy a tratar de solucionar. Me llevó un tiempito y logró ganarlo al juicio. Con ese dinero, más que yo salía casa por Monterrico, por Perico mismo, a buscar trabajo de heladera, de refrigeración, pude poner una carnicería. Trabajé a la vez que, después de eso, cuando ya más o menos me asenté, volví a algo que hacía también en Tucumán cuando era más joven, y me dediqué a hacer baile, espectáculo, y me fue muy bien. El tema es, como yo digo siempre a los chicos, a los jóvenes en especial que conozco, yo vengo de una familia muy humilde en Tucumán. Y siempre digo, negro que nace sin plata, cuando conoce mucha, se marea. Y por no hacerle caso a los consejos de mi compañera, a mi esposa, terminé perdiendo todo, y ahí es hasta la autoestima, y ahí es cuando llego a... Ahí viene ese momento. El momento de... Estaba estudiando Derecho, salí a vender helados con una conservadora, después ya gente que me conoce en Tucumán vendía por mayor, pero no me daba, no me alcanzaba, y tuve que dejar prácticamente el tercer año de Derecho en una facultad privada. Y ahí es cuando me terminé cayendo. Y termino
En la ruta. En la ruta. Termino de casualidad porque estaba tan mal en la casa y mi hijo, uno de mis hijos, que hoy vive en Salta, me daba de comer en la casa, yo estaba barbudo, flaco, no quería ni comer. Ya me daba vergüenza que mi señora me mantenga. Y empezaron los cortes de ruta. Y él me dijo, voy a decir algo como me lo dijo, ya que está el cohete, pues me lo dijo de otra forma, chiquito, ¿por qué no te vas a apoyar a esa gente, por lo menos, o a mirar ahí en el corte de ruta? Y así comenzó todo. Fui, encontré un compañero, un amigo, me dice, vamos, negro, te acompaño. Cuando llegábamos había mujeres tratando de subir gomas a una camioneta y le dije entre los dos que la ayudamos. Ya nos fuimos hasta la ruta. En la ruta ayudamos a bajar y bueno, siempre fui y sigo siendo una persona que cree o está convencido de que hay que defender los derechos de uno. Y era delegado en la Liga de Veteranos cuando jugaba al fútbol, esas cosas. Y a la noche, sin darme cuenta, apoyando, estando en la ruta, se elige un delegado. Y me eligieron a mí. Estaba parado ahí, mirá que Pedro es así, así. La gente me eligió, había sindicalistas y todo. ¿Y fuiste? Y terminé en el... ¿En el obispado? No. ¿Que fue la reunión o no? No, eso se realizó en el Ministerio de Salud, ahí en el auditorio que tiene. Y esa noche, como yo digo siempre, Dios siempre me acompañó en todas las situaciones. Y después que escuchaba hablar estaba el gobernador Ferraro. Hablaron muchas personas y pedí la palabra y no sé qué dije porque debo haber dicho algo que como a la semana se fue el gobernador. Pero la gente también, a partir de ahí ya me pidió que venga, que integre, que me sume. Y bueno, en definitiva, después de un proceso terminé siendo presidente de la coordinadora. Y siempre le digo a todo el mundo, y trato hasta el día de hoy de colaborar con quien puedo, porque me devolvieron la autoestima, volví a tener confianza en mí, y llegué a ser lo que soy hoy en día de nuevo. O sea, después del corte vino una pequeña cooperativa, que es lo que se conoce, vino una pequeña cooperativa de trabajos sencillos. Sí, nosotros comenzamos con esa cooperativa por medio de la Asociación de Desocupados. ¿Qué era lo primero qué fue lo primero que ofrecieron? ¿Cuál fue el primer servicio? Y arreglos y y tratábamos de hacer prendas que nos reíamos entre nosotros porque salían medio cuadradas. Nadie sabía nada de costura. Eso nace porque el gobierno provincial en un momento a la coordinadora nos transmite que iban a cortar los famosos planes trabajar. Claro. Entonces propusimos a todas las localidades que hagamos un fondo común en cada localidad y compremos máquinas, hagamos algo para que la gente no quede sin trabajo. ¿Pero en algún momento ofrecieron planchado, lavado? Claro, nosotros, de ese dinero que fue la única localidad, yo antes de irme de la coordinadora, gestiono en Buenos Aires 24 emprendimientos, uno para cada localidad de Perico. El único que quedó funcionando, bueno, fue la cooperativa y a eso nosotros le agregamos un lavadero de ropa. Con el aporte de la gente y la gestión que hacemos de la cooperativa se termina de conformar cuando en el 2003 viajo a Buenos Aires, gestiono y nos dieron una importante ayuda, eran 23.000 pesos en ese momento, que nosotros pudimos comprar tela y alguna máquina que nos faltaba. Y fue un espaldarazo importante porque las capacitaciones que aproveché y aprovecharon algunos de los compañeros que teníamos ahí, fueron importantes para que esto sea lo que es hoy, ¿no? ¿Y con cuánta gente empezaron y cuántos hay el día de hoy? En ese entonces, cuando comenzamos éramos 35. El único problema que teníamos que la mayoría tenía planes trabajar y no querían trabajar. Pero sí,
los que trabajaban exigían los otros que compartan los beneficios que lográbamos en partes iguales. Y bueno, un día lo hablamos entre todos y nos pusimos firmes. El que trabaja cobra y el que no, que se quede con el plan. Pero y, que era medianamente justo para todos. Claro, y ahí empezamos a crecer. En ese entonces se fueron solos los que no querían trabajar. Seguían como socios de la asociación. Y los que integraron la cooperativa, que la integramos como cooperativa recién en el 2009. Nos ayudó mucho la exposición que se hace aquí en Jujuy cada 2 años, la Expo Jujuy. Sí. Ahí ellos nos dieron una mano muy importante porque nos dieron el vagón en 2 exposiciones sin costo. Y bueno, ahí comenzamos, la gente nos empezó a conocer y nosotros también empezamos a tomar más confianza y a tomarle gusto, digamos, los que no estaban acostumbrados a trabajar. Pedro, hoy, después de todo lo que has pasado haciendo una revista de tu vida, porque hoy estás al frente de ACADES, han logrado un montón, o sea, por tu parte y con el acompañamiento de la gente que estuvo con vos, y volvemos de nuevo a los cortes y tomamos puntos emblemáticos de tu vida, cuando llegaste a trabajar a Jujuy, cuando te encontraste en la nada, tocaste tu propio fondo y volviste a salir. ¿Cómo te sentís cuando lo ves de esa manera? Bien, bien y siempre tengo presente que, bueno, lo que me decía mi padre, que nunca hay que quedarse ante nada. Por más difícil que sea, hay que luchar. Y él lo único que siempre nos pedía, nos decía, yo lo único que le voy a dejar de herencia es el apellido. No hagan macana, no los quiero ver presos, esas cosas. Después, si tienen o no tienen, pero peleen, defiéndanse, traten de lograr cosas si se puede. Y si no, bueno, la vida da ese tipo de cuestiones. ¿Cambiarías alguna decisión a lo largo de tu vida? ¿Cambiarías algún momento? Sí, si cambiaría algo, sí lo haría. Cometí muchos errores y dañé a la persona que más estuvo al lado mío. Lo que soy hoy, se lo debo a ella. Pedro, ¿en algún momento sentiste miedo en tu vida? No. Me tuvieron a las corridas, me sacaban porque hasta gestioné para que los delegados dejemos de dormir en la ruta, que nos den un lugar el gobierno. Pero sí a mí me sacaban 2 o 3 de la mañana, a veces venía gente del gobierno, no, que mira que te vienen a buscar para esto y me llevaban de un lado para otro. Miedo no, porque desde chico sé que uno nace para morir. Y hasta el día de hoy no, estoy satisfecho con todo lo que hice. Me arrepiento solo de haber dañado a mi familia. No merecían, y no por esto, sino por otros errores que uno comete en la vida. Y me dieron todo. Y hoy hago lo imposible para que ellos estén tranquilos, estén bien, pero ya no es lo mismo. Eso es lo único que cambiaría. Después estoy muy agradecido de toda la gente porque me molesta que a veces se los maltrata y se le dice piquetero, que es un término que quedó de esa época. Por eso, a mí me molestaba porque lo instalaron con mala intención. Hay gente que en realidad necesita, que va a necesitar siempre. Uno sabe de dónde viene. Ellos me devolvieron todo a mí y volví a ser ese negro que cuando se proponía voltear esa pared caminando, la volteaba. Y sin hacerle daño a nadie, sino tratando de lograr algo. Después sí,
entendí que los errores que cometí también es porque llegué a cortar ruta porque antes solo pensaba en hacer plata. El día que dejé de pensar en hacer plata, todo se tranquilizó, Dios me indicó el camino y hoy uno vive tranquilo, tiene lo necesario y hay un grupo de personas que tienen lo necesario porque nosotros no solo, tenemos el emprendimiento, también la gente le hicimos casa. Qué bueno, Pedro. Qué bueno porque son cosas que van sumando a la dignidad de la persona. Hicimos 20 viviendas. El gobierno nacional nos ayudó para hacer los núcleos húmedos, que es una habitación de bloques con un baño. Y con mi señora siempre pensamos que todos, ellos tienen que vivir igual que nosotros. Claro. Entonces, nos reunimos entre todos y dijimos, aportemos, hagamos el esfuerzo. Y bueno, hicimos las casas que hicimos, gracias a Dios, que ellos viven cómodos y bien. Pedro, antes del final, los últimos minutos que nos quedan, vamos con esto. ¿Te parece? ¿Cómo estás, papá? Bueno, mandarte un saludo enorme de acá de Perico, tu gran amigo Lunita Cusi Cusi. Decirte que te aprecio un montón y como te digo siempre, que cuando sea más grande quiero ser como vos, tener la pinta tuya. Así que bueno, un abrazo grande, mi hermano, sabes que te aprecio un montón, sos mi gran amigo. Cuídate mucho, papá, te quiero un montón. Todo, pero todo lo mejor del mundo porque se lo merezco. Espero que todo lo que emprenda y desea hacer en su vida lo logre. Bueno, yo le deseo todo, como les digo, y un muy feliz Día del Padre, porque se lo merece, papá. Lo amo. Así es, papá. Bueno, feliz Día del Padre ahora que se aproxima. Espero, sabe que por ahí nos pasamos muy poco, pero bueno, siempre hay un motivo u otro. Gracias, papá, por todo. Lo amamos. Besito, besito. Una hermosa sorpresa. El saludo de tu familia. Sí, son tu mis propia bebés. Historia de superación, Pedro. Te agradezco profundamente que hayas venido el día de hoy y que nos hayas permitido entrar en el corazón de Pedro. Hoy me van a retar. Hoy una hermosa historia de superación, de verdad. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias a ustedes también por habernos acompañado el día de hoy. Increíble la historia de Pedro Díaz. Seguramente la pueden volver a ver en somosjujuy.com.ar y en nuestro canal de YouTube de Canal 7 de Jujuy. Mañana nos encontramos de nuevo después de las noticias.